Otra de las consecuencias, de las conclusiones de la ponencia y además de las propuestas que se realizan, ¿no? Es decir, la información tiene que ser exhaustiva desde el comienzo de la vida escolar de los alumnos, porque nadie está mejor preparado para afrontar un problema que aquel que conoce cuáles son sus consecuencias, ¿no? Y precisamente si nos estamos quejando de que en este momento uno de los factores que más inciden en el aumento del consumo es la falta de información sobre los riesgos a largo plazo, pues lógicamente deberían formar parte de todos los planes educativos proporcionar a los alumnos la información suficiente sobre las consecuencias. Antes hemos hablado de las consecuencias. Unas son, digamos que a corto plazo y van aparejadas al inicio en el consumo, que puede ser el fracaso escolar, pero es que a largo plazo hay otras consecuencias aún peores porque terminan afectando a la vida laboral y además producen consecuencias nocivas sobre la salud a largo plazo. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que todos los expertos coinciden en que los efectos sobre los cerebros en formación de los jóvenes de las drogas son mucho más nocivos que en las personas adultas. Y precisamente por eso yo creo que estaba muy bien enfocada la ponencia, porque hablábamos de efectos nocivos y sobre los jóvenes, que era realmente lo más preocupante, por esta explicación que daban los expertos de que eran mucho más sensibles a los efectos de las drogas y tenían unas consecuencias mucho peores en su vida futura, tanto en la laboral como en la familiar. Y yo quisiera insistir en que el conocimiento no solamente de los niños, sino de los padres y de los maestros y profesores. En este momento creo que la baja percepción de riesgo no solamente está en los jóvenes, sino en sus padres, en asociaciones de padres, en asociaciones de profesores y maestros, en las mismas escuelas, porque son estos los que les están permitiendo en la actualidad, tolerando de alguna manera. Total, no pasa nada, total, sí, total. Hemos visto muchas veces en la sociedad que, bueno, un porro no es nada, no importa. Nosotros también alguna vez nos habíamos pasado, alguien también se emborrachó en su momento. No, es que estamos hablando de cosas distintas. ¿Y no puede confundir que, por ejemplo, se hable de los efectos terapéuticos del cannabis aplicados a ciertas enfermedades? Mira, precisamente yo creo que la ponencia dejó muy claro, hubo dos profesores universitarios, un neurofisiólogo y un bioquímico, los doctores Roda Milans y Maldonado, que dejaron clarísimamente, el profesor Maldonado es especialista en el sistema endocannabinoides. Creemos que en el futuro el sistema endocannabinoides es un buen sistema diana para utilización del mismo tetrahidrocannabinol, pero eso no tiene nada que ver con la utilización del porro. Es el ejemplo del opio. Todos tenemos claro que el opio es lesivo. Sin embargo, Dios nos libre de no tener en los hospitales opiáceos, porque sin ellos, sin morfina, sin los derivados mórficos, esta sociedad, este mundo, estaría lleno de dolor. Es importante para los hospitales tener opiáceos o productos derivados de la morfina. Sin embargo, todos sabemos que la morfina es lesiva y que el opio es una drogadura. Por lo tanto, puede pasar lo mismo con la cocaína o puede pasar lo mismo con el cannabis, muy especialmente con el cannabis, que puede tener funciones terapéuticas importantes en el futuro, pero por otra vía, de otra manera. Entonces, ¿cómo hacer llegar a los jóvenes directamente, que cale en ellos este mensaje? ¿De qué forma? Tiene que haber, evidentemente, una mayor formación en los centros educativos. Hoy en día el sistema educativo tiene un nivel alto de opcionalidad y, por tanto, a partir de se pueden habilitar créditos específicos de formación. Y, por otra parte, yo creo que la no percepción de riesgo por parte de padres y de educadores se debe un poco también a la ignorancia de las estadísticas, ¿no? O sea, es esa percepción de que mis hijos no, mis alumnos tampoco, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos hacer mucho hincapié precisamente en el elevado porcentaje de consumidores que hay entre los adolescentes, que se acercan los 2 tercios prácticamente de la juventud. Claro, si son 2 tercios, mis alumnos seguro que hay muchos que lo están tomando, y si yo tengo 3 hijos, pues corro el riesgo de que 2 estén realmente consumiendo. Por lo tanto, a partir de la evidencia de las estadísticas es cuando hay que tener la percepción de riesgo y luego, evidentemente, formación para saber esas consecuencias negativas, ¿no?, que las hay, pero sobre todo sensibilizar sobre la realidad estadística, ¿no?, sobre esa magnitud, que yo creo que es lo más importante, ¿no?, más allá, evidentemente, de las consecuencias neurológicas o fisiológicas que pueda tener, que lo tiene y que hay que formar en eso, ¿no? Pero sobre todo alarmar a la sociedad, porque en realidad es un problema muy presente. No es un tema de una minoría, no es un tema de unos pocos descarriados o unos pocos que no siguen, unos pocos fracasados escolares, no, es que en realidad la mayoría, incluso los que no fracasan escolarmente, pueden estar corriendo riesgo porque realmente pueden estar consumiendo y por tanto están en situación de un riesgo cierto. ¿Están de acuerdo en que se deberían emprender campañas de divulgación pues impactantes del estilo, por ejemplo, que las que hace la DGT? No, reales. Yo soy partidaria de, como dice la senadora Alexandre, de dar una información veraz, real, certera, pero sí, el impacto... yo estoy convencida
que la solución al problema de las drogas ahora mismo actual, el consumo de drogas actual, pasa por la percepción del riesgo y la percepción certera y real de que consumir drogas produce adicción, que produce muchísimos problemas orgánicos, psicológicos, psiquiátricos en el organismo, y la única manera de conseguirlo es que se perciba como algo realmente dañina, y es en lo que estamos fracasando. Estamos hablando de información, estamos hablando de los efectos nocivos de las drogas, y sin embargo los chavales siguen consumiendo o siguen haciendo un consumo experimental, que por cierto, muchos se quedan en el consumo experimental, pero tienen que saber que un 30% de los que inician su consumo experimental van a derivar en una adicción, y en las consecuencias que vienen con una adicción, pues los deterioros a los que he hecho mención anteriormente. Entonces, yo creo que sí, que debemos ser tajantes, tener una tolerancia cero hacia el consumo de drogas en la familia, en las instituciones, en las escuelas, en los centros de ocio, buscar la implicación de la sociedad a través de un elemento muy importante como son los medios de comunicación. Sí. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental porque ejercen como modelos en muchos jóvenes en los que tienen una personalidad en crecimiento y en construcción, y que tienen que dar mensajes muy veraces, muy responsables, en los que se incite a que ellos sean corresponsables de su propio destino, que conozcan la verdad de lo que hay y que ellos mismos sepan decidir y tengan herramientas para afrontarse a la vida, que tengan herramientas para enfrentarse a las frustraciones y también a los momentos de ocio, de alegría, porque todos sabemos que ahora mismo el consumo está ligado más a lo bueno, al ocio, al divertimento, ¿no? Ya lo de bebo para olvidar pasó la historia. Ahora el consumo va ligado al ocio y a lo bueno. Entonces tenemos que cambiar el chip todos. Sí, Nicolás. Perdona, Cristina. Una de las carencias que se han detectado en relación con la información es el poco uso que se está haciendo de Internet para dar información veraz y científica. Una de las conclusiones de la ponencia incide precisamente en eso, ¿no? En el uso de estas nuevas tecnologías de la información, que además los jóvenes utilizan masivamente y que probablemente sería una buena vía de llegar hasta ellos para darles este mensaje de que el peligro es cierto, de que existe y de que eso que están oyendo, de que no pasa nada por el consumo de drogas, aunque sea esporádico, no es cierto. Entonces, yo creo que eso es importante. Internet puede ser una herramienta clave a la hora de hacer llegar esta información a los jóvenes. Fíjate. Todos los medios a disposición de la sociedad. Yo creo que tiene que haber una avalancha de datos, una avalancha pedagógica para realmente acabar calando, ¿no? Porque es que si nos limitamos a un medio o un informe tal, el informe nuestro es importante, esperamos que el gobierno a través de los distintos ministerios y de la Delegación para el Plan Nacional sobre la Droga haga la difusión adecuada, pero tampoco en sí solo no sirve, ¿no? O sea que en realidad esto tiene que ser una concienciación de toda la sociedad y de manera insistente, porque el problema tampoco lo vamos a erradicar al 100% y por tanto todos los sectores sociales, empezando por la propia administración, por supuesto. En el tema del tabaco y cannabis, un cigarrillo provoca, todo el mundo lo sabe, cáncer y problemas respiratorios, ¿verdad? Bien, pues un porro exactamente provoca los mismos problemas de cáncer o problemas respiratorios exactamente igual que de 3 a 6 cigarrillos, para que tengáis una idea. Solamente en este sentido. O sea, el tabaco tiene una temperatura de combustión inferior a la del cannabis. Por lo tanto, el humo del cannabis cuando llega está a más alta temperatura, la lesión celular es mucho más alta. Además, es un broncodilatador, con lo cual la calada es mucho más profunda. Todos los que fuman cannabis lo saben. Las caladas de cannabis son mucho más profundas que las de tabaco. Por lo tanto, la lesión es más profunda y además más intensa. Eso para que tengan una idea con la relación con el tabaco. Pero fíjate, en el caso de la cocaína, piensa que los problemas cardiovasculares provocan infartos y rotura de aneurismas que de otra forma no se hubiesen provocado. Además de los problemas de patologías duales, que es para hablar un buen rato. Bueno, pues entonces volveremos a citarles cuando nos volvamos a ocupar de ese tema, que espero que sea muy pronto, recogiendo su recomendación, que también los medios de comunicación entonamos nuestro mea culpa. Muchas gracias por haber venido esta semana al debate del Parlamento. Gracias. Muchas gracias.